Alrededor de 15 duelos tiene una persona cuando tiene alrededor de 40 años. Lo que pasa es que no es consciente. Todo cambio es un duelo. Era tan evidente la carencia paterna que yo lo que estaba buscando era un papá. Y no voy a vivir en función de que estoy enferma. La resiliencia es una herramienta que todos los seres humanos tenemos adentro. Poner el foco de afuera para adentro. Cuando nos escuchamos desde el corazón es diferente. Yo no juzgo, sino Sí, escucho. Creo que ese es el acto de generosidad más grande que podemos hacer con otro. Escuchar. Hola, soy Silvia Suárez. Reencontrémonos y hablemos sobre lo que sentimos. Sanar siempre está dentro de cada uno de nosotros. Esto es Efecto Crisálida. Bienvenidos. Bienvenida, Aide. Muchas gracias. No tenemos una historia aparte de las dos, pero es increíble que esa sonrisa, esos ojitos brillantes, no sé, ese carisma que tienes, uno te saluda como si te conociera de toda la vida. Qué rico, muchas gracias. Sí, a veces me lo dicen y lo recibo con mucho cariño. Sí, así es. Debe ser delicioso trabajar también contigo porque ese carisma, imagínate, al más integrado en un set, o en donde sea. Habría buenísimo. que preguntarle a los compañeros, claro, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Y se ve en el aura, es que es una aura que se esparce en el ambiente. Sí. Y yo dije, no, genial, ella tiene que estar acá. Y pues estaba con tu manager conversando. Sí. Y pregunté por ti, porque pues minutos antes habíamos conversado algo pequeñito ahí que nos cruzamos en un camerino. Sí. Y dije, ¿será que puedo preguntarle a Aide? ¡Claro! Sí. Y esa fue tu respuesta, ¿no? De una. Sí. Vamos. Ay, bienvenida, gracias. Muchas gracias a ti. El efecto Crisálida, que es este podcast, está inspirado precisamente en validar lo que sentimos, en nuestras emociones, en la importancia que tienen en nuestra vida. Se hace una metáfora con el tema de la transformación de una mariposa en su capullito cuando es una oruga. Tiene que parar, esperar ese proceso para transformarse. Y es una pequeña muerte también. Sí, se despide la oruga, sí, se podrá dar una despedida, sí, para ese nuevo ser que viene, que es una mariposa. Sí. Pero es una transformación también a la vida, un proceso de cambio. Todo cambio es un duelo. En tu vida creo que hay varias metamorfosis. No solo en la mía. O en la de todos, es cierto. Cualquier persona que tenga alrededor de 40 años, según un par de autores que escribieron el Grief Recovery, hablan de alrededor de 15 duelos que tiene una persona cuando tiene alrededor de 40 años. Lo que pasa es que no es consciente y no los ha trabajado seguramente como se debería. Lo que pasa es que, claro, el duelo no suena solo a cuando, pues, por fallecimiento. Común, sí, cuando alguien fallece o no está en este plano terrenal, sí. Pero también se puede relacionar con pérdida, ¿no? Con algo que ya no es igual en tu vida, ¿no? Y cambia. Y sí. Que tienes que resignarte a que ya no va a estar. Sí. ¿No? Ellos dicen que toda modificación de una rutina es un duelo. Llámese positiva o negativa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú tienes un trabajo en el que te ganas 1,000 pesos y te vas a trabajar a otro en el que te ganas 2,000, hay un duelo por haber dejado el anterior y arrancar el siguiente, así sea mejor. Pero la rutina cambia, las expectativas cambian. Y decirle adiós a esas antiguas expectativas es lo que a veces no acostumbramos y por eso terminamos cargando duelos que nos hacen pesados en muchas cosas sin darnos cuenta. La pérdida de una mascota también es un duelo. La mudanza de casa o de ciudad o de país también es un duelo. Terminar una relación. Terminar una relación. Salir de la casa para una nueva vida, para una nueva vida, terminar la universidad, terminar el colegio, terminar el jardín. Son muchos duelos. Bastante, ¿sí? Que cómo se gestionan, pues depende de la edad y de la familia cómo lo haga y qué costumbres se hagan alrededor de eso. El ideal sería que tuviéramos un duelo para despedir esa antigua
rutina. Claro, y es un proceso, y hay gente que lo puede pasar más rápido dependiendo del tipo de duelo, otros demoran más tiempo, otros Sí. de pronto ni lo pasan. No hay un duelo igual a otro. Sí. Todos son totalmente diferentes. ¿Cuáles son las etapas del duelo? No tiene etapas, porque el duelo es diferente, el duelo no es lineal. Por ejemplo, cuando tú tienes una herida, voy a poner el ejemplo en la mano, si tú tienes la herida abierta, una cortada que te haces en la mano, tú vas a que te hagan una sutura, te pongan una crema para evitar la inflamación, te mandan si acaso un antibiótico y tú todos los días vas viendo cómo evoluciona, si se puso morada, después cómo va saliendo costrica y finalmente cómo queda la cicatriz. Ese es un proceso lineal, donde tú el martes puedes ver que fue diferente al domingo, porque hay una evolución que tú ves en la piel. Con las heridas del alma no pasa así. Con las emociones y con los duelos es distinto, porque primero es algo que no puedes ver, pero sí puedes sentir y vivir. Entonces es lineal, porque en un día, en un mes o en un año tú puedes pasar por el mismo lugar muchas veces, pero en una situación más arriba. Y es que cada vez que pasas por el mismo lugar, estás un nivel más arriba, un nivel más arriba, un nivel más arriba. Porque el duelo es así. En un día tú puedes pasar por muchas emociones y pasar por la misma muchas veces, pero la vives de una manera diferente. Tú lo hablas desde la experiencia también. Y desde la lectura y desde el estudio que he hecho sobre el tema. Y es importante hablarlo. Claro. Es importante saber también cómo se acompaña. ¿Cómo acompaña uno a una persona que está en ese proceso, ese resorte que tú dices? Socialmente y culturalmente tenemos unas maneras de acompañar muy equivocadas, porque acompañamos desde el intelecto y desde la razón y no desde el corazón. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú, por ejemplo, estás viviendo un duelo, la gente te dice, vamos a suponer que te estás separando o estás terminando una relación, ¿pero qué? Hombres es lo que hay. No, pero camine, vámonos de rumba para que no se le, para que no llore. ¿Usted va a llorar por ese usted va a llorar por ese bobo. Ah. Resulta que esas afirmaciones culturales que escuchamos tantas veces se van volviendo parte de nuestra manera de resolver un duelo, desde mi punto de vista, equivocada, porque te están dando la mejor intención, te están diciendo con la mejor intención de ayudarte, de aportarte, de verte bien, pero no está ayudando porque no te están dejando expresar lo que realmente estás sintiendo. Y es, en el caso que estamos hablando de una ruptura de una relación, la pérdida de sueños, por ejemplo, que es tan importante, porque cuando tú estás en pareja, se construyen muchos sueños, sueños económicos, sueños sociales, sueños de hijos, sueños de compañía, sueños de cotidiano, y te proyectas. Cuando eso se pierde, pues inmediatamente viene el choque de qué fue todo lo que perdí. Por eso a veces decimos tan frecuentemente, no, es que como le di 10 años de mi vida, 15 años de mi vida. No, fue una decisión que yo tomé y que no asumí de una manera correcta a la hora de elaborar el duelo, porque socialmente no nos permitimos sabernos vulnerables, sabernos necesitados del afecto, de la compañía, de la comprensión o de la empatía del otro, que es lo que realmente necesitamos en un momento de duelo. Empatía, Uh-huh. empatía en el momento de duelo y en todo, en este mundo. A veces nos falta eso, ¿no? Escuchar a las personas desde el corazón. Es Exacto. que cuando nos escuchamos desde el corazón es diferente. Yo no juzgo, sino Sí. escucho, ¿sí? Sí. Escucho, no lo tomo personal tampoco para poder entender por qué es que está actuando esa persona como está actuando. Exacto. Y eso sí, en cualquier situación, sea duelo o no. El poder entender desde su corazón por qué habla o dice lo que dice. Entonces hay veces que incluso las personas que calman un duelo, cuando dicen no lloren, seguramente son personas que también han crecido bloqueando esa emoción porque la toman como buena o mala.
¿no? Exacto. Entonces que llorar es malo. Uh-huh. Y resulta que no, es una herramienta que tenemos en el cuerpo de manera natural que está hecha para algo. Y es para sacar de adentro todo lo que te afecta, lo que no puedes manejar en ciertos momentos. Y decirlo y expresarlo es absolutamente sano y es normal. Lo que pasa es que lo hemos satanizado porque claro, queremos estar solamente del lado de la alegría manifestada en las situaciones que ya sabemos, como la fiesta, la risa, el estar bien o de poner la cara que necesito en algún momento para demostrar que nada me afecta, cuando resulta que no hay nada que te dé más fuerza que la vulnerabilidad. esa tristeza enseña mucho. Uh-huh. Sí, cada uno trae, ¿no? El miedo también te previene cosas, te hace analizar. La alegría Exacto. te permite pues también ver qué funcionó, ¿no? O sea, cada uno trae lo suyo. Lo importante también es que hay que transitarlas, sentirlo. Y más que transitar, lo que yo diría es dejarse habitar. Dejarse habitar de la emoción que venga. Si es de tristeza, respiro y me dejo habitar, porque no hay una emoción que dure más de un minuto. Sí. Son totalmente cambiantes. Es imposible estar una hora totalmente feliz o una hora totalmente triste. No. Pasamos por una, por otra, por una, por otra, por una, por otra. Dejarse habitar, ser consciente de cuál es la que me está habitando y ponerle nombre, llamarla. No solamente expresar que estoy bien o estoy mal. Entre estar bien y estar mal hay una gama infinita de emociones que no hemos aprendido a ubicar ni a nombrar porque no las conocemos. Aide, todo esto lo estamos hablando precisamente y todo eso tú lo has leído y te has ido documentando y lo que hablábamos de la experiencia, pero para quienes de pronto no conocen mucho de tu historia. Sí. Porque primero, pues bueno, ya por lo que te decía, tu carisma, uno te ve ya como si te conociera. Y además, pues tu historia también en Padres e Hijos, que claramente eso ya está en el corazón implantado de todos los colombianos, pues te conocen también de alguna forma. Pero precisamente como tú dices, al igual que todos los seres humanos, has pasado por diferentes momentos en los que has tenido que tomarte ese tiempo contigo y tomar decisiones, hacer cambios. Puedo irme un poquito más atrás, desde tu infancia, en una familia donde siempre agradecemos lo que nos toca, ¿sí? Nuestros padres igual hacen lo que hacen a partir de sus vivencias y de lo que son ellos, ¿cierto? Y lo que a su manera ellos nos dan lo mejor. Pero digamos que tu familia fue súper exigente respecto a tu papá en muchas cosas de lo que tú podías llegar a ser como niña, adolescente o de tu infancia, de menor de 18 años. Hablemoslo como desde ahí. ¿Cómo describirías esa infancia y qué te permitió de eso transformarte a seguir a una siguiente etapa? Empecemos por ahí. Sí, yo vivo esa infancia con mis padres y lo veo como las herramientas que me dio la vida. Son esas, no hay otras. Un papá de una manera, una mamá de otra, yo con mi propio temperamento. Sí, son unas herramientas. Hoy en día, o una vez soy mayor de edad o adulta, ¿qué voy a hacer con esas herramientas? ¿Dónde consigo unas mejores? ¿O cómo esas las vuelvo más modernas para que sirvan más a mi propósito? Creo que esa es la manera en la que yo he decidido ver las herramientas con las que crecí. Porque primero no me victimiza, porque me parece que victimizarse es empequeñecerse sin necesidad. Mientras que si yo vivo como bajo mi responsabilidad, bajo mi propia óptica, bajo lo que yo quiero hacer de AID, para dónde quiero llevar AID, entonces necesito nutrirme de herramientas nuevas y actualizar el software que tengo.
Así ¿sí? es, sí. Dependiendo de para dónde voy y qué quiero. Y eso que dijiste, Y eso ya depende de mí. Y eso que dice victimizarse es clave en cualquier recuperación que uno Claro. quiera salir, porque o me quedo en simplemente esto es lo difícil de mi vida y es que todo es difícil y es que no puedo porque me tocó, fue que. Y es una antigua creencia que viene desde el Ujú. siglo XIX y que se ha permeado en nuestra cultura de una manera increíble. Y es hora de decir, basta. Sí, me tocó esto, pero a ver, ¿y qué voy a hacer con ¿Qué voy a esto? hacer con ¿Para esto? qué me sirve? ¿Para dónde voy ¿Para con dónde esto? voy? ¿Qué quiero? ¿En qué me fortalece esto? ¿Y qué necesito para salir? ¿Qué necesito o dónde voy a buscar? Porque necesito ir a tal parte o llegar a tal objetivo. Y para llegar a ese objetivo, ¿qué necesito conseguir? ¿O cómo necesito formarme? ¿O cuál es mi versión que necesito para eso? Y necesito trabajar en ella. Y en eso llega como una luz tu tía Lucero y te dice, hey, ven para Cali. Tú estabas en Sevilla, en el Valle, y ven para Cali y aquí vamos a estar, lo que necesites. Sí. Y bueno, tus papás te lo permiten. Yo fui muy rebelde cuando fui mayor de edad. 17, No, pero 18. cuando sales de donde tu tía es cuando empieza más esa rebeldía, o ya desde con tu papá No, si era tan desde mi estricto. papá. Sí. Sí, claro, desde mi papá. Yo era muy rebelde. ¿Por Por eso crees que fortuna. fue tan fuerte? No, ¿No? porque con mi hermano también. Sí, Mi hermano los dos. llevó una parte muy difícil. ¿Con tu mamá fue también duro? Con mi mamá también, sí. Una crianza que hizo de mi papá un hombre como el de muchos en Colombia, machista, agresivo, violento, y que no se lo cuestionó y lo trabajó. Porque otra historia hubiera sido si él hubiera sido un poco autocrítico. Claro. Sí, si se mira un poquito adentro, que esa opción la tenemos todos siempre, en cualquier momento de la vida. Poner el foco de afuera para adentro. Ese es el que sirve. Fue la forma que él encontró también para Claro, manejar la situación, ¿no? sí, Lo que sí, hablábamos ahora. Y bueno, digamos que entonces tú tenías esa rebeldía que iba fluyendo ahí y cuando llegas entonces donde tu tía sí te liberas más. Sí. Es una tía pues súper amorosa, muy presente contigo. Pero entonces también tú rumba, alcohol, Sí, claro. Sí, marihuana. Todo lo de la época. ¿Cómo Sí. se sentía estar en esa época? No, pues imagínate la libertad total. ¿Y era bueno la libertad total? Claro, yo la disfruté mucho. Y el guayabito porque rumbié harto, tenía hartos amigos, nadie que me controlara. No, una delicia, una delicia. Entonces, pues, como ya viene la parte académica y que ya yo estoy mayor, hay algo dentro de mí que es lo que me ha guiado siempre, es esa luz maravillosa que me dice por dónde y yo la escucho, entonces pues empiezo a tomar otra clase de decisiones, empiezo a volverme más racional, menos explosiva, menos rebelde, más como, sí, viene la madurez realmente. No sé si en algún momento tuviste algo que dijiste, bueno, esto ya es pasado, o sea, esto ya es de control, no. Siempre fuiste medida igual en tus cosas. Sí, igual la rumba vino y los amigos y las parrandas de viernes, sábado, domingo, llegar amanecida con el periódico y la leche. Sí, todo ese proceso. Pero todo con una responsabilidad igual ahí. Sí, digamos que no había desbordes y porque yo tampoco tenía como la tendencia a la adicción, que yo creo que eso pasa porque un poco no la tengo, porque creo que cuando tiene uno la tendencia o alguien tiene la tendencia a la adicción, pasar esa etapa no debe ser tan fácil. ¿Y uno tiene forma de medir y saber si tiene el gen Creo o que no, sí, la predisposición? creo que sí existe. Hoy en día lo que puedes hacer es a través de estudiar un poco tu familia. Hay un libro que está muy de moda que se llama Este dolor no es mío, que habla un poco de eso, donde cada generación tiene y arrastra con cosas y culpas que no son tuyas. Entonces, en la medida en que tú traigas a la conciencia eso que está ya guardado de 2 o 3 generaciones atrás, pues es posible
revertirlo con biodescodificación. Bueno, de ese momento en el que estás precisamente conociendo la vida de una forma también divertida, conoces también a tu primer esposo. Sí, al papá de mis hijos. 20 años mayor que tú. Sí, sí. Era tan evidente la carencia paterna que yo lo que estaba buscando era un papá. Yo estaba resolviendo primero esa figura de papá que cuando ya lo resuelvo decido decirle no quiero un papá, quiero una pareja. Yo lo que hubiera querido es que él tuviera esa intención y esa gana también como de crecer y de, si ella me está diciendo esto, voy a revisar qué tanto yo estoy ejerciendo aquí un papel de padre o no. Sí, se requiere una autocrítica que no tenía. Volvemos a la misma. Volvemos a lo mismo, sí, volvemos a lo ajá. mismo. Entonces, pues hace que finalmente cada uno siga un camino distinto. Y cuando viene el tema de mis hijos, digamos que yo no quería que ellos perdieran ni a su papá ni a su mamá. Y si él era el que se iba, no iba a hacer todo lo que yo hice para estar cerca a ellos todo el tiempo. Entonces, pues digamos que fue un gana-gana para todos, porque yo pude seguir adelante con lo que quería. Él igual me apoya en esa decisión y pues yo no tengo ninguna restricción para estar con mis hijos. Entonces, pues lo que yo hacía era que los veía todos los días, sin límite. Los fines de semana se iban conmigo, en vacaciones conmigo, Navidad, cumpleaños, todo lo compartíamos. Incluso te levantabas temprano y Yo ayudabas a sacar al a colegio, las 6 de la mañana del colegio, yo llegaba todo. allá, los levantaba, los despachaba para el colegio y después cuando ellos regresaban de la ruta, yo estaba ahí para recibirlos, hacíamos las tareas, los acostaba a dormir y una vez estaban dormidos yo me iba. Es el que hablas de la autocrítica que es de parte y parte. Él no la tuvo, digamos, para poder de pronto mirar cómo solucionar esa situación ustedes, Claro. pero tú la estabas teniendo. Sí. Esa autocrítica se vuelve esa crisálida también en la que a veces tenemos que parar y decir, oye, ven, está pasando esto, ¿por qué? ¿No? Esa es la metáfora en la que hablamos de ese efecto Ok. crisálida, de cuando nos encerramos a veces a decir, bueno, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué las cosas no están funcionando? Yo debo cambiar algo, tu decisión, Claro, ¿no? ese escucharme, yo qué quiero, cómo me siento, qué siento, primero expresarlo para poderlo Ujú. resolver en pareja cuando no es posible, entonces pues toca tomar una acción distinta. Y bueno, te separas y estando separada es que se da padres e hijos, Sí, porque tú empiezas igual también a estudiar publicidad sí, y por un comercial un día te dijeron, ¿no quieres ser también actriz? sí, tal cual. Y se da esta oportunidad que esperabas que fuera un tiempito y resultó ser 10 años. Sí. 10 Donde años donde pude- me imagino que también te autoevaluaste en ese tiempo. Sí, yo por fortuna tuve la disciplina de tener psicoterapia desde muy joven. Entonces, pues fue una herramienta que me ayudó en la vida de una manera invaluable. Aprenderme a ver de la mano de un profesional donde me está diciendo, sí, lo que usted está sintiendo es normal y tiene solución y la solución es esta. Que también no solo te pueda acompañar en un momento difícil, también incluso para darte luz de cómo manejar tu éxito y tus Claro. cosas, ¿sí? O sea, realmente son espacios de una persona profesional que está ayudándote a entrar en ti para encontrar esas respuestas. Esa es una terapia de escucha. Uh-huh. Cuando tú te sientes escuchado desde el corazón, tu dinámica con el exterior cambia. Y tú te escuchas también hablándote. O sea, a veces de pronto hablándolo dices, ve, no es tan duro. Claro. No es tan... Claro. O tu discurso empieza a evolucionar, porque no todas las veces es igual. Somos cambiantes y somos personas distintas todos los días. Así es, qué bueno que hayas podido, y me imagino que lo sigues haciendo, sigues acompañada de todo ese proceso y más ahora lo que viene que ya Claro. lo vamos a abordar, pero antes pasa algo también con tu salud que me genera bastante curiosidad también respecto a cómo se dio, que sufriste esclerosis múltiple y ya hoy no tienes nada de eso, o sea, una bendición, pero también fue algún proceso en que cómo tú lo asumiste y por dónde decidiste hacerlo.
¿Qué causa esta enfermedad primero y qué realmente crees que fue lo que te ayudó a salir de ahí? Yo me desperté una mañana cuando iba a grabar. En ese momento de mi vida, yo pienso que los contextos son importantes en el análisis de cualquier situación, enfermedad, decisión. El contexto es muy importante. Yo estaba haciendo 2 proyectos y estaba terminando la universidad. Tenía una carga académica y 2 proyectos de grabación encima, que es bastante trabajo y bastante pesado. Y amanecí donde yo veía doble. Haz de cuenta, cuando uno tuerce los ojos, que ve 2 acá y 2, yo veía así, pero en situación normal. Entonces, claro, eso no te permite caminar bien, ni moverte bien, y mucho menos manejar. Cuando empiezo a hablar y a expresar, digamos que mi pensamiento estaba normal, yo podía pensar normal, pero a la hora de hablar, las palabras no me salían. Y claro, yo me asusté mucho. Ese día fui a grabar, me fui en un taxi, me pusieron un apuntador y perdí la memoria a corto plazo. Yo no recordaba nada de lo que acababa de pasar, pues yo sabía quién era, dónde vivía, cuál era mi historia, todo. Pero leía el libreto donde yo decía, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? Cuando lo iba a repetir, no lo podía repetir. Entonces me pusieron un apuntador que me iba diciendo todo mientras acomodaban la historia y me sacaban del libreto para que yo pudiera descansar una semana o 2 y me recuperara. Y empecé a hacerme una cantidad de exámenes donde el diagnóstico fue esclerosis múltiple. Yo empecé a leer por qué, mi tía también, y en ese momento de mi vida estaba tomando muchas cosas y comiendo muchas cosas que decían dietéticas, todo lo light. Empecé a leer las etiquetas y todo tenía aspartame. Y el aspartame es un veneno increíble que en el documento que me mandó mi tía, en su investigación que hizo, decía que podía producir todos los síntomas que yo estaba teniendo. El médico que me vio me dijo, el diagnóstico es este y lo que tienes que tomar se llama interferón, porque la condición que tú tienes es una enfermedad que no tiene cura, solo es de crisis. Aparece una crisis, puede aparecer otra, como puede que no, puede que tengas una solamente en toda la vida, o 10, o 3, o ninguna. Te tienes que tomar el interferón el resto de la vida. Cuando yo empecé a leer lo que significaba tomar interferón, dije, yo esto no me lo voy a tomar y no voy a vivir en función de que estoy enferma. Y otra cosa que voy a hacer es que voy a suspender por completo el aspartame. Esa fue la decisión que tomé, nunca me traté, nunca nada. 10 años después, una amiga muy querida está casada con un médico que me mandó a hacer un TAC nuevo y cuando me hice, un TAC no, una resonancia magnética. La resonancia la comparó con la anterior y la lesión se había desaparecido. Entonces, pues digamos que maravilloso. ¿Crees en milagros o algo que hubiera pasado? No, yo no me voy tanto por el milagro. Pienso que las acciones que tomé me funcionaron a mí hasta hoy, porque no hay otra crisis. Siguen funcionando y pues no voy a vivir en función de que estoy enferma hoy. No. ¿Y es que estuviste insegura en algún momento de tu físico? O sea, ¿por qué el tema de lo dietético? No, pues es que hace 25 años el boom de la televisión, que yo creo que sigue manteniéndose un poco y yo lo viví en esa época. Eso tampoco es que haya cambiado mucho. Sí, donde te exigen pues el cuerpo perfecto, donde te exigen la figura, donde es una presión muy complicada que tener la madurez para decir hoy en día, no, soy como soy y estoy bien y lo que importa es estar saludable, hace que tú comas bien, te alimentes bien, tengas una vida sana, que realmente lo mires por donde toca. Claro. Y es desde la parte psicológica. Y de la salud, ¿no? O sea, que es por
porque te sientas bien y tu cuerpo esté recibiendo lo que necesita recibir. Sí, pero más allá de eso, el problema es emocional. Porque si yo necesito aprobación de los demás, eso tengo que trabajarlo. Que tanto el que el otro o la otra o la sociedad o mi entorno quiera una figura de determinada manera y yo me esfuerce por entrar en ella, tengo que analizarlo y Claro. tengo que mirarme por qué es tan importante para mí la aceptación del otro. Es un problema de psicología. Creo que en la vida todos en algún momento sí hemos pensado en qué piensa el otro. O sea, es algo que sale natural. Es válido en un momento de la vida que tiene que ver con tu niñez y con tu desarrollo emocional y social. Pero una vez ha pasado ese proceso, tú ya eres adulto y hay que actualizar el software. Claro, de pronto uno ya pensar en el otro es que los actos de uno no vayan a invadir al del otro ni vayan a hacer daño al otro, que es otra cosa totalmente diferente, pero ya lo que tiene que ver con encontrarme conmigo y aceptarme sí siempre tiene que venir desde acá y que hay que fortalecer. Y eso se refleja a la hora de emitir una opinión. ¿Cuántas veces yo me quedo callada al expresar una opinión porque creo que no es lo suficientemente inteligente o válida o aceptable o buena y yo misma me termino descalificando y mejor me quedo callada? Esas son las cosas que hay que revertir y es mi opinión vale porque vale. Así al otro le parezca A, B, C o D, es la mía. O así me tenga que arrepentir y esté en el error, porque yo también puedo decir pero una opinión que claro, esté mal y después diga, oiga, o no después sabe actualizo. Que sí. Exacto, sí. Pero o después que de escucharme. Lo dije y te escuché y no sabes que sí, de pronto, pero primero valido lo que yo pienso. Sí. Y así mismo, pues ahí evolucionas hasta en ese concepto de ti y en tu vida sana y pues sigues construyendo todo esto de aquí en adelante ya como parte de tus... de tu respiración, de tu vida, todo eso ya es una nueva vida que se va dando, lo que tú dices, los diferentes duelos y procesos que vamos pasando en la vida, que nos van construyendo y claramente entre más madurez va uno afianzando más esas. Y te tocó después una prueba durísima, durísima, que realmente yo sé que ser padre realmente lo saben los que somos padres, o sea... Uno lo dimensiona cuando no es padre, que es muy lindo, o que es difícil, o como sea que lo piense cada uno, pero estar en los zapatos de ser papá es otro cuento y trae cosas, sacrificios claramente, pero también cosas maravillosas. Y pensar en un día que un hijo falte, cuando la ley es que uno debe irse antes, es realmente nos tocaría a muchos papás ese pensamiento o esa posibilidad. ¿Cómo lo sientes tú ahora que perdiste un hijo después de más de su mayoría de edad? O sea, que viviste un montón de cosas con él. Pueden haber muchas personas que nos estén escuchando en este momento que conecten también con una situación parecida y necesiten escuchar ese proceso. Hay una situación muy clara que te dice cuando un duelo no está resuelto. Cuando tú puedes hablar de esa pérdida como hablar que la pared es blanca. Si tú te rompes, te ahogas, te sientes que vas a llorar, te quiebras, es porque hay algo que no está resuelto. Es porque todavía falta algo por trabajar. Ese es el síntoma más claro de que hay que trabajar en un tema, cualquiera que sea. Pero el dolor no se vuelve a sentir. Yo hoy en día, después del trabajo que he hecho, casi 7 años después, mi relación con mi hijo ya no es desde el dolor, es desde el amor, porque ese vínculo no se rompe nunca. Y donde sea que él esté, yo hoy en día lo vivo de una manera tan bonita, tan agradecida por todo lo que me ha enseñado su partida. El ser humano que soy hoy
a él le hubiera encantado verlo, porque fue gracias a él. Entonces, yo no tengo sino agradecimiento por Gustavo. Lo veo en sus grises, en sus blancos y en sus negros. Sé que había cosas muy difíciles de él, que por su posición frente a la vida y por su manera de vivirse, era muy difícil para él. Tenía valores y cosas absolutamente preciosas, ¿sí? Entonces lo veo completo. No lo veo ni bueno, ni malo, ni veo solo lo bueno, no, veo también lo que le tocaba trabajar. Entonces, en el momento en que uno ve a ese hijo, en el caso del fallecimiento, lo ve completo, el duelo está bastante avanzado y trabajado. Y yo puedo decir que sí es posible recuperarse. Para eso hay que hacer un trabajo muy intenso, muy duro, muy doloroso, que hay que estar dispuesto, pero que se puede, se puede. Y tú estás abriendo tus redes para que quien quiera de pronto escribirte y preguntar. Yo tengo consultantes hoy en ¿sí? día. ¿Cómo Sí, es? tengo consultantes, la gente me contacta por las redes y yo los atiendo 1 hora al teléfono o de manera virtual, como la gente prefiera. Y con ese ejemplo, pues, de cómo ya estás brillando, obviamente, y como tú dices, de cómo ves precisamente lo que sucedió desde otro punto. Claro, y es decirle a las personas, Esa es la motivación, el ejemplo, es posible. Tenemos que quitar de nuestro pensamiento esa afirmación de no se puede, porque el lenguaje es poderosísimo. Y lo que tú te dices es lo que haces y es como vives. En cambio, si dices, sí es posible, sí puedo, lo voy a hacer, hay que trabajar, pero estoy dispuesto, es muy distinto a no, eso ya no se puede, y a esta edad, y ese dolor tan difícil. Es de lo que hablábamos al comienzo de no nos victimicemos con las herramientas que tenemos, ¿cuáles nuevas podemos adquirir? Pero eso no quiere decir que la persona no pueda llorar porque no tenga Por supuesto que en su vida, no, ¿cierto? por supuesto que no. Habrá momentos en que se pone uno, pues que, me imagino, yo hoy en día no tengo esa nostalgia de llanto. Pero pasaste en algún momento por eso. Claro, el primer año para mí fue muy difícil, porque es el primer cumpleaños, el primer aniversario, la primera madre, la primera Navidad, el primer todo. Después, ¿qué hago con la ropa? Después, ¿qué hago? Yo tengo camisetas y hoodies de Gustavo que uso hoy en día. Yo me pongo la ropa que él tenía y me encanta, pero digamos que hay una aceptación total de mi impotencia frente a la vida, de que de mí no depende que alguien viva o muera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y yo no soy Dios para decidir cuándo, cómo y dónde. Eso me hace humilde también. Y ver precisamente esos seres que pasan en esta vida por una función, así sea corto o largo el tiempo, uno tiene un fue tiempo. Corto o largo, sí, fue ese. Exacto. Maravilloso. Así y es. lo atesoro en mi alma y qué rico que le celebré sus 15 años y su grado y su primer trabajo. Y, o sea, maravilloso. Lo que no vino, pues no vino. Qué lástima. Yo ya hice esas paces con esa pérdida de sueños. Que no fui abuela, no fui abuela, pero soy otras cosas. Imagínate, hay personas que hasta tienen dobles duelos, o sea, es decir, Y acaban de perder un hijo y después el marido y así sucesivamente. Y porque claro, porque la vida es eso. Y es uno de qué está hecho o tú de qué estás hecha para vivir esas experiencias, porque tienes las herramientas para hacerlo. La resiliencia es una herramienta que todos los seres humanos tenemos adentro. Y se puede usarla. Y se puede usar. ¿Cómo se comienza a usar? Con decisión. Pero esa decisión, ¿de dónde saca uno fuerzas cuando alguien está pasando por esa tristeza tan profunda? No, o sea, ¿dónde la encuentra? Primero hay que vivir el proceso, hay que transitarlo, como dices tú, y dejarse habitar, como digo yo, y entender que no es eterno, que dura lo que tiene que durar. No sabemos cuánto, pero esos pequeños momentos
de felicidad en el día, de no vivirlos con culpa, sino atesorarlos para tener un respiro y saber que si hay uno pequeñito, se puede ir extendiendo en la medida en que tú empieces a sacar. Escribir, por ejemplo, es muy terapéutico. Lo mismo que es como hablarlo, ¿no? O sea, el escribir, Sí. Ahí como según la Sacarlo personalidad de cada uno, sacarlo del como mejor cuerpo. lo encuentre, pero la idea es Exacto. sacarlo. Exacto. Empezar a Expresarlo. sacarlo, ese es el primer inicio, Expresarlo. que empiece a sacarlo. Exacto. Y ahí se va encontrando ese ímpetu para Exacto. salir adelante. Y obviamente, pues bueno, hay grupos que tú dices que Grupo de en los apoyo. que se pueden El grupo de apoyo apoyar. fue mi herramienta principal para la elaboración del duelo. Y hoy, ¿qué crees que te dejó ese duelo visto desde ese punto evolutivo, mágico de lo que ya eres? Una sensibilidad nueva, ni mejor ni peor, una sensibilidad nueva. Y tu vida hoy en día es, bueno, cargada de mucha naturaleza, ¿no? Estás Sí. con un esposo ahorita, Daniel, que, bueno, se entienden súper bien y te ha acompañado en todo este proceso y claramente Sí. él puede dar súper fe de todo ese brillo que ha traído este proceso, tu trabajo activo, tu hijo. Mi hijo menor es doctor, él es abogado, hizo su maestría en Inglaterra, en Derecho Internacional Público, y hoy en día trabaja, después de hacer su doctorado en Australia, es profesor en la Universidad de Finlandia, en Helsinki. Excelente. ¿Y cada cuánto se ve? Mínimo una vez al año, mínimo. Estoy planeando cómo voy a verlo a Finlandia, porque ya lo fui a ver a Australia. Donde él está, estoy yo también, porque somos muy cercanos y muy amigos y muy partners. Sebastián es Sebastián. Tu hijo menor, y el que nos acabas de contar, y Gustavo es quien hoy no está en este plano terrenal. Tú tuviste una comunicación con él por medio de una medium. Sí. Y donde también te dice, estoy aquí feliz y dichoso. Y alzando las manos así, diciendo, piénsame que estoy aquí feliz en un campo de girasoles amarillos. Y así lo pienso. ¿Y sentiste tal cual que no, te lo dio? No, yo afirmo que hablé con Gustavo 1 hora. Y después pasa lo del caballo. Y después pasa lo del caballo. Que también también. Te habló de un caballo. Me dijo que me iba a regalar un caballo. Y ese caballo llegó en pandemia a través de mi tía. Ay, tu tía maravillosa que sí. fue quien ahí, así ya un firme en la batalla. Incluso te está esperando ahorita. Sí, me está esperando. Ay, Dios mío. Pero no nos vayamos de esta conversación sin dejar como ese mensaje que vaya enfocado a ese efecto crisálida. ¿Dónde crees que te ha tocado a ti ese efecto crisálida en tu vida con todas estas situaciones, con todo este mundo que te hacen lo que eres hoy? Yo lo diría en una sola palabra, y es en la escucha con el alma. ¿Y eso cómo se hace? No con la cabeza. Se hace con disposición, con ganas de regalarle tiempo a quien estamos escuchando. Creo que escuchar no solo es con nosotros mismos, sino también a los demás. Al otro, ¿sí? Creo que ese es el acto de generosidad más grande que podemos hacer con otro. Escuchar. Gracias por permitirme también escucharte, escuchar y estar acá, de verdad que espero Gracias que a ti. Todo esto se confabule también para que quien nos haya escuchado, nos haya acompañado, le llegue y esté ahí. Sí. Así como llegas con tu sonrisa y tu talento a quienes no te conocen. Y ahora, bueno, conociéndote aún más, agradecidos y todo nuestro cariño. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bienvenida aquí siempre, cuando quieras volver. Gracias a ustedes y a todos los que hacen posible este podcast. Sígueme para seguir conectados. Esto es Efecto Crisálida. Nos vemos en el próximo capítulo.